Recordáis que la semana pasada hablamos de Pablo deseando a los efesios, clamando a Dios por los efesios, y lo que clamaba lo vamos a ver en las próximas semanas, no lo vamos a ver hoy, pero Pablo pide a Dios, habiendo visto el testimonio de los efesios, Pablo pedía a Dios que les llenara de conocimiento, que les hiciera saber cuáles son las riquezas, cuál es la grandeza, cuál es el poder de Dios. Y todo esto quería hacerlo Pablo en el amor que tenía a la iglesia en Éfeso y porque deseaba que la iglesia en Éfeso saliera adelante. No queda totalmente claro si él fundó la iglesia, en el libro de los Hechos no nos queda totalmente claro si él fundó la iglesia, pero lo que sí leímos la semana pasada es que Pablo estuvo 3 años en la iglesia de Éfeso, estuvieron también Aquila y Priscila, y estuvo también un tiempo Apolos. Era una iglesia que había escuchado, voy a decir que de aquel momento, la mejor enseñanza bíblica, aunque no estaba el Nuevo Testamento escrito, pero la predicación más poderosa y la verdad mejor explicada y más ampliamente explicada estaba en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso en aquel momento, en el año 60, es reconocida por su amor y por su fe. Y dije que cuando vamos al final de la Biblia, Apocalipsis, a ese mensaje que tenemos a la iglesia de Éfeso, yo lo llamé segunda Efesios, en segunda a los Efesios, que lo tenemos dentro del libro Apocalipsis, esa carta a los Efesios, ¿cuál era la característica que sobresale en la iglesia de Éfeso? Cristo le reprocha que hubiera dejado su primer amor. Esto es lo que está ocurriendo en la carta a los Efesios. Y dije que Efesios es escrito en el año 60, la carta a los Efesios es escrita en el año 60, Apocalipsis es escrita en el año 95, en 30 años la iglesia ha perdido el amor. Pablo moriría quizá sobre el año 67, 68. No parece que Pablo conociera cómo era la situación en Éfeso cuando Juan escribe esa carta a Éfeso. Puede ser que Pablo no supiera que la iglesia a Éfeso se había quedado sin amor. Puede ser que no fuera así. Lo que sabemos es que Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, una vez tras otra vez, habla de la importancia del amor. La palabra amor sale 11 veces en el texto en Efesios y solamente, por ejemplo, en Corintios sale la palabra más veces, pero Corintios tiene muchos más capítulos que Efesios. Entonces, por cantidad de versículos, Efesios es la segunda carta en la que más veces aparece la palabra amor. Fijaos vamos a leer algunos versículos aquí en la carta a los Efesios. 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Sigue diciendo: seáis plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Sigue diciendo en el 4:2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Otra vez el amor tiene un lugar central en lo que está diciendo Pablo. Fijaos versículo 15 del capítulo 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Nosotros siempre decimos, la verdad hay que seguirla con la espada. Si tú no estás de acuerdo, si tú no estás viviendo de la forma correcta, yo saco la espada y lo soluciono todo. Y Pablo está diciendo, la verdad hay que seguirla ¿cómo? En amor. En amor es como hay que seguir
la verdad. Versículo 16 también dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fijaos, no dice edificándose en santidad, que podría haberlo dicho. No dice edificándose en madurez, que podría haberlo dicho. No dice edificándose en conocimiento, que podía haberlo dicho, sino edificándose en amor. Capítulo 5, versículo 2. Esto no está bien. Sí, el principio. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y otra vez el amor, en el versículo 2. Capítulo 6, versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo les está deseando paz y les podía haber deseado prosperidad, y hubiera estado bien. Les podía haber deseado tuvieran mucho dinero o cualquier cosa que se os ocurra, pero lo que está deseándoles Pablo es amor con fe. Versículo 24 de ese capítulo 6. Y la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y esa palabra en el griego original, inalterable, es incorruptible. Algo que no se puede corromper. Algo que no le puede echar ningún líquido, no puede venir ninguna tragedia, no puede venir nada que haga que el amor deje de ser. ¿Y qué tenemos en segunda a los Efesios, para que nos entendamos? Que el amor había sido corrompido. Solamente 30 años después, el amor había sido corrompido. La esperanza de Pablo de que la iglesia fuera una iglesia llena de amor se queda sencillamente en eso, en una esperanza. Voy a hablar esta mañana de las esperanzas, de lo que esperamos, de lo que deseamos. Todos nosotros tenemos esperanzas. Muy bien, he hablado primero de la esperanza de Pablo, segundo, esperanzas que no se cumplen. Todos nosotros tenemos esperanzas y deseos que no se cumplen, ¿cierto? Me alegro, no soy el único. Yo creo que va intrínseco en el hombre el desear paz, desear prosperidad, desear amor, desear tranquilidad. Yo creo que es intrínseco en el hombre. Yo voy a hacer una diferencia entre lo que voy a llamar esperanzas cotidianas y esperanzas profundas. Una esperanza cotidiana es cuando tú te levantas, te tomas el café y estás a punto de irte a trabajar y dices, ojalá que hoy sea un buen día. Ojalá que hoy no venga el jefe. Ojalá que cruce Colón sin encontrar ningún semáforo en rojo. Eso ya es mucha suerte. Eso ya es muchísima suerte. Pero eso van a ser esperanzas que son cotidianas. Esperanza de encontrar aparcamiento cuando vienes a la iglesia, esperanza de que el examen que te ponen sea fácil. Todo eso son esperanzas que no están mal, que son cotidianas, pero las esperanzas de las cuales debemos hablar, porque son las esperanzas importantes, son las esperanzas profundas, las esperanzas que tienen valor en sí mismas. Todos tenemos esperanzas relacionadas con nuestros hijos, por ejemplo. Todos tenemos esperanza de que nuestros hijos sean personas sensatas, sean personas sabias, sean, si es un hombre de Dios, un hombre de palabra, un hombre responsable, si es una mujer de Dios, una mujer casta, una mujer de Dios también.
Esto es lo que voy a llamar esperanzas profundas. Todos tenemos esta clase de esperanzas. Tenemos esperanzas respecto a nuestra salud, que son esperanzas, voy a decir también, profundas. Deseamos tener salud, nadie desea estar enfermo. Podemos tener incluso esperanzas respecto a nuestra jubilación, y no son esperanzas cotidianas, son esperanzas que hay que dedicarle cierto tiempo para pensar en ellas. Las esperanzas profundas son esperanzas que tienen algo de valor en juego. Dios, lo hemos dicho muchas veces, es un Dios de esperanza. Cuando vas por el libro de los Salmos, la palabra esperanza aparece cientos de veces, diciendo Dios es nuestra esperanza. En medio de la dificultad, Dios es nuestra esperanza. Cuando el enemigo viene sobre nosotros, Dios es nuestra esperanza. Y se pasa, no solamente Salmos y Proverbios, hablando en ese sentido, muchas veces. Cuando habla de los reyes buenos, en Crónicas y en el libro de los reyes, muchas veces dice de los reyes buenos, y pusieron su esperanza en Dios. Esperaban y confiaban en Dios. En griego la palabra esperar es la misma palabra que confiar. Y cuando vamos y leemos la palabra esperanza en el Nuevo Testamento, podemos intercambiarla fácilmente con confiar. Nosotros confiamos, esperamos, tenemos puesta nuestra esperanza en cosas con valor eterno, o nuestra esperanza solamente es poder vivir lo más cómodo en este mundo, poder divertirme todo lo que pueda en este mundo, sobrevivir a este mundo. Si nosotros hemos pasado por momentos donde nuestras esperanzas han sido rotas, y yo creo que muchos de aquí han pasado por eso, y si no han pasado por eso, pasarán por eso, en la maravillosa obra de Dios en nuestra vida. Algo que tú esperabas y deseabas con todo tu corazón no ha sucedido, no ha salido. Esto puede ser, y yo creo que Dios no solamente lo permite, sino que lo provoca. Que nuestras esperanzas profundas, a veces también nuestras esperanzas cotidianas, sean apagadas. ¿Podría Dios en su voluntad querer hacer esto con nosotros? ¿Querría Dios que algo que deseamos mucho, que deseamos con todo el corazón, quitárnoslo? Ahora, si esto fuera de mano de un Dios malo, diríamos, claro, como Dios es malo, Él quiere que suframos y quiere que las esperanzas de nuestra vida no sean completadas. Pero ¿cómo debemos enfocar que un Dios bueno, que un Dios que nos ama, acabe con estos deseos profundos, estas esperanzas profundas? Pues es más sencillo de lo que parece, y no es ningún misterio. Es que Dios muchas veces nos quita lo que deseamos porque lo deseamos más que a Dios. Y Dios tiene en muchas ocasiones, y digo tiene, podría decir quiere, pero voy a decir tiene, que quitarnos lo que se ha vuelto el centro de nuestra vida, sacudir nuestra vida, hacer temblar nuestra vida desde los cimientos hasta lo último de la coronilla, para decir, pon tus deseos donde tienen que estar, enfoca tus esperanzas. Temblamos, ¿no? Uy, que no me pase eso a mí. Pero la realidad es que Dios lo hace. Y creo que si preguntara, en esta mañana habría gente que diría, Dios lo ha hecho en mi vida.
Creo que sí habría gente. Si Dios no lo ha hecho, quizá lo hace. ¿Cuántas de esas esperanzas profundas, esos anhelos profundos del corazón, esos deseos, no se han cumplido en tu vida y son un estorbo en tu vida espiritual? ¿Cuántas cosas no se han cumplido en tu vida y amargan tu corazón a día de hoy? ¿Puede eso pasar también? Que tengamos amargura en el corazón porque Dios nos ha quitado o porque Dios no nos ha dado lo que queríamos. Sí. Ahora fijaos esto. Si la obra de Dios es quitarnos algo para darnos una lección, para enseñarnos, para sacudirnos, para que nos enfoquemos en Él, y nosotros empezamos a albergar amargura en el corazón, ¿de quién se está cumpliendo la obra? Nadie quiere decirlo, lo voy a decir yo. Se está cumpliendo la obra de Satanás. Porque Satanás está consiguiendo que tú albergues en tu corazón amargura. Puede ser que hacia tus hermanos, puede ser que hacia tu familia, puede ser que hacia Dios. Y vas albergando esa amargura porque Dios no te ha dado, o quizá porque Dios te ha quitado, y estás cumpliendo la obra de Satanás en tu vida. Esperanzas. Todos las tenemos. Y quiero hablar de las esperanzas como deberían ser. El tercer punto es esperanzas enfocadas. Esperanzas en lo correcto. Deseos también en lo correcto. Cuando miramos a Pablo, conocemos su historia, la hemos leído en el libro de los Hechos, la historia de Pablo. El bienestar de Pablo, ¿pensáis que era una cosa preferente en su vida? ¿Pensáis que Pablo decía, mira, Señor, yo te voy a servir a ti, yo voy a ser apóstol a los gentiles, no hay ningún problema, pero que yo me quede aquí en mi tierra y en mi huerta, en mi huerto, muy tranquilo y que nadie me moleste? Yo voy a hablar de tu palabra y evangelizar, pero mi zona de confort no la toques. ¿Pensáis que Pablo era así? Ahora reformulo la pregunta. ¿Estaba entre las preferencias de Pablo la comodidad? Absolutamente de ninguna manera. Y Pablo lo dice en varios pasajes de la Biblia. Hay un pasaje en el que dice, mira, tomadme esto como locura, pero voy a defender mi ministerio, voy a defender lo que yo he hecho o Dios ha hecho conmigo. Y empieza a decir, me han dado azotes innumerables, me han pegado con palos, me han apedreado, he sufrido no me acuerdo, pero varios naufragios, he pasado hambre, he pasado necesidad, he estado trabajando con mis manos cuando las iglesias no me querían apoyar, dice en caminos, dice me han asaltado, dice todo esto no ha sido para yo forjarme una fama o para yo forjarme un negocio. Esto ha sido todo por el Evangelio. Es lo que está diciendo Pablo. Los deseos de Pablo no se limitaban a una buena jubilación, a una buena casa y quizá una casa en la costa, una segunda residencia. Él tenía claro que su vida era para usarla, para quemarla por Dios, y tenía claro que su cuerpo era para usarlo y para quemarlo por Dios. Fijaos, primera carta a los Corintios 9:27. Primera carta a los Corintios 9:27.
Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre o en servicio, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él usa la imagen de que golpeo mi cuerpo, perjudico mi cuerpo para lograr que el espíritu crezca, para lograr que el evangelio avance. Y esto es lo que en el contexto estamos hablando. Este es el capítulo donde Pablo habla de los derechos del apóstol y dice, yo no he ejercido ni he obligado a ninguna iglesia a que me diera mis derechos como apóstol, sino que siempre por favor del evangelio o a favor del evangelio he golpeado mi cuerpo y me he sacrificado. Filipenses 1:21. Fijaos desde el 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo está diciendo, mi objetivo no es magnificarme a mí, mi objetivo es que yo, por mi forma de vivir, quede en un segundo plano y Cristo sea magnificado. Y sigue diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y fijaos cómo continúa, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo está diciendo, mira, muy sencillamente, lo mejor para mí es morirme. Y aquí Pablo no tiene un ataque de ansiedad, ni se le va la cabeza. Pablo está en su confianza que dice, mira, Pablo estaba en Filipenses, cuando escribe Filipenses lo hace desde la cárcel. Dice, estoy en cadenas. Pues seguramente estaba en Roma, en una casa, pero encerrado y vigilado por los guardias. Estoy aquí encerrado y para mí lo mejor sería irme con mi Señor, pero si es mejor que me quede por la causa de Cristo, prefiero quedarme. Dice, ahí me es muy difícil la elección, pero si es bueno para el Evangelio, prefiero quedarme. Los deseos de Pablo, las esperanzas de Pablo, no tenían nada de cotidianas. Las esperanzas de Pablo tenían de profundas. Sus deseos tenían que ver con cosas eternas. Desde el mismo principio de su ministerio, fijaos en el libro de los Hechos, capítulo 9, desde el principio del ministerio de Pablo, Hechos 9, 15. Hechos 9, 15. Conocéis este pasaje, es la conversión de Saulo, y Saulo queda cegado temporalmente, y el Señor se presenta a uno que estaba donde Pablo llega, versículo 13. Entonces Ananías, conocéis la historia, respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Dios le dice a Ananías, ve a estar con Pablo, que necesito que estés con él, que hagas unas cosas. Pues Ananías le dice, Señor, ¿estamos hablando del mismo Pablo? ¿No sabes que este Pablo a los que somos creyentes nos coge y nos mata y nos lleva delante del concilio? Y el Señor le dice en versículo 15, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hay un plan para Pablo, ¿de acuerdo? Y lo maravilloso es que Dios se lo revela antes de
cuando va a empezar el ministerio. Y fijaos el 16, hasta aquí Pablo encantadísimo con el plan que Dios tiene que hacer. Pero fijaos el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo empezó su ministerio, su vida, sabiendo que lo que había por delante era ¿qué? Sufrimientos. ¿Cuántos de nosotros, y no levantéis la mano por favor, pero cuántos de nosotros, si Dios nos hubiera dicho, mira, te voy a salvar, vas a ser mi hijo, vas a estar conmigo en el cielo, pero desde el mismo momento que me conozcas, vas a pasar por dificultades, por dolores y por tragedias? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho, Señor, igual no me interesa? Y nosotros, cristianos del siglo XXI, rehuimos y escapamos de cualquier cosa que nos suponga incomodidad, de cualquier cosa que nos suponga sacrificio, de cualquier cosa que nos suponga ceder un poco de nuestro tiempo, ceder un poco de nuestro dinero, ceder un poco de lo que somos. Y el maravilloso Pablo, maravillosa la obra de Dios en su vida, Dios le dijo esto. Le dijo, Pablo, vas a ir delante de reyes, Pablo, vas a ir delante de eminencias y de los más grandes de la tierra, pero que sepas que tu vida va a ser sufrimiento. Pablo empieza así su ministerio, sabiendo que va a ser de dolor. Dios le muestra que debe ir a Roma. Sabéis que Pablo hace tres viajes misioneros. A la vuelta del tercer viaje misionero, él decide ir a Jerusalén y Dios le ha dado la confianza a Pablo que tiene que ir a Jerusalén, y él va a Jerusalén y en el camino a Jerusalén para en varios sitios, y en varios sitios le dicen ¿qué? ¿Recordáis? Eso es, fijaos, es lo que ha dicho Joseph. Capítulo 20, versículos 22 al 24. Uy, esto no está bien. Perdón, 21. Dice Hechos 21:13, y venimos, bueno, desde el 10, dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, las gentes que aman a Pablo, que tanto aman a Pablo porque han recibido tanto de él, han visto en su vida lo que Pablo ha hecho por ellos, lo que Pablo se ha esforzado por ellos, al oír esto le ruegan las gentes que no subiese a Jerusalén. Pablo, ¿dónde vas? Si eres la punta de lanza del Evangelio en el mundo. Donde tú vas, las gentes se convierten. Donde tú vas, Dios obra y Dios hace milagros. ¿Cómo vas a ir a Jerusalén? Entonces Pablo responde, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Los deseos y las esperanzas de Pablo, espero no menospreciar a ninguno esta mañana, pero están muy por encima de lo que son nuestras esperanzas y nuestros deseos, o por lo menos de la mayoría de nosotros. Pablo no lamentó, Pablo no malgastó su tiempo quejándose, Pablo no malgastó su tiempo rogando al Señor que fuera de otra manera.
Pablo aprovechó la situación de cárcel. Pablo estuvo encarcelado aproximadamente 3 o 4 años en Roma, no en una cárcel al uso, sino una casa donde tenía la libertad de predicar y tenía la libertad de escribir. Y estando seguramente en Roma, escribió Efesios, carta que habla, fijaos, estando preso, escribió Efesios, carta donde se repite muchas veces lo rico que somos en Cristo. Y él no está en una mansión o en un palacete disfrutando la buena vida y escribe una carta diciendo, oye, que en Cristo somos ricos, que en Cristo tenemos riquezas. Pablo está aprisionado, su vida en cualquier momento se la pueden quitar, en cualquier momento puede entrar un mensajero por la puerta y decir, Nerón reclama tu cabeza, cosa que pasaría un poquito después. Pero esos 4 años escribe sobre Efesios, las riquezas en Cristo, escribe de Filipenses, o escribe en Filipenses la carta, y Filipenses es la carta del gozo. En prisión escribe la carta del gozo, escribe Colosenses diciendo que Cristo es nuestro todo, que Cristo es todo lo que el hombre tiene, y escribe también esa carta a Filemón, donde vemos el poder de la redención y todo lo que Dios ha hecho con nosotros, siendo nosotros inmerecedores. Acompañadme al Evangelio de Lucas, capítulo 12, porque si nuestras esperanzas no están enfocadas, si nuestras esperanzas no están donde tienen que estar, seremos como este hombre en Lucas 12. Y leyendo este pasaje me di cuenta por primera vez de un detalle que no había visto antes. La historia dice, le dijo una multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto es claro. También le refirió una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Fabulosas palabras, ¿no? Gloria a Dios, muy próspero en la vida este hombre. Estaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Menudo problema fabuloso. Tiene tanto que no sabe dónde guardarlo. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y bienes. Es un plan redondo, es un plan fabuloso. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, disfruta la vida, porque ya lo tienes todo, tienes tu futuro garantizado. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que yo no había terminado nunca de entender es por qué Cristo continúa la frase, o en este caso en boca de Dios. Lo que has provisto, ¿de quién será? Oye, si viene a pedirte tu alma, si Dios viene a reclamar la parte espiritual, ¿por qué Dios le pregunta sobre lo que se queda aquí en la vida? Da igual, ¿no? Se va con su alma. Se lleva el alma y lo que queda, ¿qué importa? Yo estaba pensando que al que sí le importaba esa pregunta era al rico. Porque lo que amaba el rico eran las posesiones. Y fíjate, Dios está diciendo, tú nunca has pensado en tu alma. Tú siempre has pensado en la pasta, en lo que se toca, en lo que se come, en lo que se disfruta. Todo lo que tú has amado en la vida se va a quedar. Eso que tú amas tanto se va a quedar. Me llevo tu alma
a la que nunca has dado ninguna importancia, y todo lo que tú has amado tanto se queda aquí. Y al rico sí le importaba eso, porque era lo único que le importaba al rico, sus riquezas. Pero a Dios le importaba el alma. Dios le dice el final de sus riquezas porque era lo que le importaba al rico. Yo lo he dicho alguna vez, esta es de mis parábolas favoritas, porque toda nuestra tendencia siempre es a lo material. Nuestra tendencia siempre es a lo material. Nuestra tendencia nunca es a lo espiritual. Todas las esperanzas que se basan en algo que se deshace con el tiempo, con el uso, o que se deshace en el juicio final, son al final esperanzas desenfocadas. Todo lo que se toca, se desgasta, se quema y no es eterno. Todas las esperanzas que pongas en eso son esperanzas desenfocadas. Entendedme esto. No quiere decir que no tengas que preocuparte por ciertas cosas, evidentemente. Pero nuestras esperanzas están basadas en algo que sea eterno. ¿Tienes deseos que son eternos? ¿O tienes solamente deseos que son temporales? ¿Qué son deseos eternos? ¿Qué preguntan, no? Estoy yo muy preguntón esta mañana. Los deseos eternos tienen que ver con cosas eternas, ¿no? ¿Qué es lo que esta mañana podemos decir que es eterno? Desde luego un libro no, desde luego los libros de Coritos tampoco. Nada de lo que tocamos es eterno, pero hay en esta sala un montón de cosas que son eternas, y son las almas. No solamente en esta sala hay cosas eternas, y entenderme, digo eterno porque ha recibido eternidad. El hombre no puede, el alma del hombre no puede compartir esa eternidad, ¿entendéis? Aquí hay cosas eternas, y cuando sales por la puerta de la iglesia sigues encontrándote con cosas físicas, claro, pero también con cosas eternas, que son las almas. Las esperanzas eternas, las esperanzas enfocadas, tienen que ver con las almas. ¿Tú has rogado hoy al Señor, o has dicho alguna vez este año pasado: Señor, ruego con toda mi alma y que la esperanza que hay en mi corazón es que mis hermanos conozcan más al Señor a través de mi vida? Quizás has dicho: Señor, quiero cambiar de coche. Quizás eso sí lo has dicho. Pero ¿sabes que tú puedes tener esperanzas enfocadas y esperanzas eternas si valoras lo que tú haces en la vida de los demás? Claro, estás edificando las almas de los que están alrededor de ti. ¿Esas son tus esperanzas? Dios usa, vamos con el punto 4 todavía, ¿tenéis hambre? Menos mal que tenemos la comida hoy cerca. Dios usa nuestras esperanzas. Dios usa las esperanzas que se deshacen para enseñarnos. Dios usa las esperanzas que nosotros ponemos en diferentes cosas para llamarnos y para obrar en nosotros. El Salmo 27:10 dice, lo voy a decir de memoria, lo voy a decir mal. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me dejará. Con todo Jehová me recogerá. Nuestras esperanzas desenfocadas pueden ser usadas por Dios también. ¿Puede ser que Dios quisiera en algún momento que tu padre y tu madre te dejaran?
voy a decir de otra forma. ¿Te has sentido solo en la vida? Y ya sabéis que no digo solo de estar en medio del monte y que no haya nadie en 30 kilómetros a la redonda. Digo solo rodeado de un montón de gente. ¿Te has sentido solo? Yo sí me he sentido solo. Y sospecho que más de uno. ¿No has experimentado eso nunca? Gloria a Dios. Lo experimentarás. Y yo no soy profeta, espero que no lo experimentes, pero seguramente lo experimentarás. ¿Por qué Dios querría hacer que el hombre sienta la soledad? El resto del versículo lo dice. Si te hago experimentar soledad, es porque quiero que experimentes que yo te voy a recoger. Cuando nuestras esperanzas se desvanecen, Dios está detrás de cada cosa obrando. Alguien que pierde su trabajo. Quizá Dios te está enseñando que el sustento no viene por tener firmado un contrato con una empresa que te pague todos los meses. Quizá Dios te está enseñando que el sustento viene de Él. Cuando nuestras esperanzas se desvanecen, Dios está detrás de las esperanzas. En la vida del Hijo de Dios sabemos que Dios está obrando y que el Dios de amor está obrando para nuestro bien. Fijaos cuántas situaciones tenemos en la Biblia de cuando la gente se queda sin esperanzas, sus deseos se apagan, se terminan, y Dios en el último momento viene y da la solución. Tenemos un montón de veces donde ocurre eso. Porque Dios quiere enseñarnos, Dios quiere hacer de las situaciones de desesperanza, donde no hay esperanzas, donde todas tus esperanzas se han caído y se han borrado, Dios quiere hacer cosas maravillosas en esas situaciones de desesperanza. Dios usa nuestras esperanzas o nuestras desesperanzas para obrar en nosotros y desde luego para su propia gloria. ¿Cuántas situaciones tenemos? Tenemos la situación de Pablo. Él dice un par de veces, yo espero salir pronto de la cárcel. Y él tenía la esperanza de salir de la cárcel. Salió de la cárcel, le murió decapitado Pablo. Le sacaron de la cárcel para decapitarlo. Pablo esperaba que Dios le sanara de su enfermedad, seguramente del ojo, y dijo, hasta 3 veces he rogado al Señor, hasta 3 veces he clamado en esperanza que Dios me hiciera esto, y Dios no lo ha hecho. Y de todas estas situaciones aprendió. Somos llamados a clamar por nuestras esperanzas. Acompañadme a Lucas, otra vez, Lucas 18. Tenemos esta parábola donde una viuda muy insistente va por este juez y insistiéndole mucho. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Esto es razonamiento del juez. Después de que la mujer viniera y a deshoras y otra vez, y cuando acaba la jornada laboral del juez, ahí está en la puerta la mujer otra vez insistiendo para que le haga justicia. Este hombre razona, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Fijaos, no hay aquí ninguna virtud en este juez, por eso el juez es injusto.
si hubiera algo de virtud en el juez, diría, uy, es verdad, aquí hay una injusticia y yo tengo el poder de cambiarla. Pero en este juez, fijaos que solo pensaba en él. Dice, mira, le voy a hacer algo porque al final estoy harto ya de esta mujer. Y fijaos, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Levanta esta pregunta diciendo si cuando Cristo volviera encontraría esta clase de actitud. Ahora, yo voy a entender que esto va más allá de clamar solamente por justicia. Voy a entender que hay muchas situaciones las cuales nosotros clamamos a Dios que no están relacionadas directamente con la justicia y Dios quiere que clamemos. La actitud que está resaltando, la palabra que quiero decir, la actitud que está resaltando Cristo en esta parábola, ¿tiene que ver con que se haga justicia? Cristo dice, hombre, por fin este juez ha hecho justicia. No, lo que está resaltando Cristo en esta parábola es si cuando venga al mundo hallará gente de rodillas clamando y clamando y clamando e insistiendo, molestando al Señor en oración y otra vez con la misma cosa al Señor y otra vez con la misma cosa al Señor, insistiendo y, voy a decir entre comillas, de tanto insistir, molestando siempre al Señor con la misma petición. Es lo que está resaltando Cristo. Si deseas algo profundamente, ¿clamarás profundamente? Sí, gracias, Joseph. Joseph me dice que sí. Si quieres algo profundamente, clamarás profundamente y la respuesta es sí. Ahora, nosotros clamamos profundamente, insistimos, molestamos al Señor siempre con la misma petición. Señor, enséñale la salvación a mis hijos, por ejemplo. Dios, enséñale la salvación a mi vecino. Puede ser que no lo deseemos profundamente y por eso no clamemos profundamente. Ahora tenemos la otra opción. Tenemos la opción de que lo deseemos profundamente, pero no clamemos profundamente. Y aquí el diagnóstico es otro. Si tú amas algo muy, muy, muy profundamente, o deseas algo muy profundamente, y no clamas, ¿cuál podría ser el problema? ¿Falta de fe? ¿Creer que Dios no puede hacer? ¿Para qué voy a malgastar mi tiempo orando al Señor cuando me puedo poner yo con mis manos a intentar solventar una situación? Quizá crees que Dios no puede hacer nada. Quizá crees que Dios no tiene poder. Y sospecho que gastamos nuestro tiempo más molestando a otros que molestando a Dios. Y me entendéis con esto, ¿de acuerdo? Sospecho que malgastamos más nuestro tiempo levantando el teléfono para llamar a otros y clamar a otros que clamar a Dios. Yo acabo con la pregunta que hizo Cristo y yo creo que es totalmente aplicable a nosotros. Cuando venga Cristo a la tierra, cuando vuelva, ¿nos hallará clamando? Quizá nos haya como en los días de Noé. ¿Os acordáis cómo son los días de Noé? Se casaban, maravilloso. Se daban en casamiento, maravilloso también. Compraban, vendían, festejaban, se enlutaban también, había muerte, había de todo. Y la vida continuaba y no pasaba nada. ¿Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando vuelva? ¿Nos encontrará clamando a nosotros el Hijo del Hombre? Acabo con esa pregunta en el aire. Vamos ahora.
Eterno Dios, nuestro Padre, nosotros clamamos a ti, Señor. Clamamos porque deseamos ver la salvación de las almas. Clamamos porque deseamos ver las almas que has puesto a nuestro cuidado, en forma de nuestros hijos. Deseamos verlos conociéndote, deseamos verlos andando de la forma correcta. Señor, haznos clamadores, haznos insistentes, porque conocemos tu poder, conocemos lo que tú puedes hacer, conocemos cómo tú puedes salvar almas. No sé si clamamos lo suficiente, Padre, pero ruego que seamos hallados como insistentes clamadores en tu presencia. Tú sabes las esperanzas que hay en cada uno de mis hermanos e incluso en mí esta mañana. Sabes las esperanzas rotas, quizá hay en esta mañana sentimientos, hay corazones rotos, quizá hay familias rotas, quizá hay confianzas rotas. Confiabas en una persona y te ha fallado. Señor, todas estas situaciones son posibles en la Iglesia y ruego, Señor, que uses esas situaciones de desesperanza para traer gloria a tu nombre en primer lugar y también para acercarnos a ti, para que te veamos más a ti. Sabemos que estás obrando y es por eso que levantamos esta acción de gracias hacia ti, porque nos has dado mucho y sobre todo nos has dado la gran esperanza que es Cristo, que es la redención, la esperanza de verte a ti un día, la consumación de la esperanza de poder ser libres de nuestros pecados a través de Cristo, y Él es la gran esperanza que se ve en todo el Evangelio, el Cordero que murió por nosotros. Gracias por Cristo, por su esperanza, y obra en nosotros, Señor. Deseamos ver tu mano obrar, deseamos ser santificados, madurados cada día más por tu Espíritu Santo, y esto lo clamo en el nombre de Cristo. Amén.